Cumplir esta invitación que nos hace la universidad para la celebración del Día del Periodista. Hoy hemos invitado a un periodista que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, lo han visto, y es un comunicador social periodista. Ha trabajado o trabaja desde hace 31 años en el oficio. Ha sido pionero en transmisiones de televisión de múltiples disciplinas deportivas, narrador y comentarista de las transmisiones para Colombia de los eventos de los últimos 4 ciclos olímpicos. Actualmente es el comentarista de las transmisiones de ciclismo y las transmisiones olímpicas de Blue Radio y de Canal Caracol. Alterna con cámaras, micrófonos, textos. Es una persona que ha sido muy amante de escribir. Tiene actividades académicas, ha sido docente, es docente universitario en especializaciones y en pregrado. Se formó en comunicación, se especializó en periodismo y profundizó en los campos de la educación y la literatura con maestrías, con 2 maestrías. Es un apasionado lector y escritor y un gran conferencista. Desde hace muchos años tengo el gusto de conocer a John Jaime como expositor en diferentes temas. El tema que nos va a hablar él hoy entonces es precisamente sobre esa función del periodismo, y él ha titulado por el periodismo de vocación a profesión y no al contrario. El profesor John Jaime nos abrió este espacio hoy viernes, aunque el Día del Periodista es el próximo domingo, por una razón muy sencilla, y es que él tiene, a partir del lunes, empieza a transmitir lo que se llama la Vuelta, el Tour Colombia 2.1, donde hay presencia internacional. Él transmite con Santiago Botero y con la experta en ciclismo Goga, bueno, se me olvidó el apellido de Goga. Entonces ya le damos la bienvenida a John Jaime. Tenemos un tiempo de aproximadamente 1 hora para que John Jaime nos dé toda su exposición. Hablando con él, cuadrando todo lo de esta charla, quedamos en que las personas podían hacer las preguntas, lo interrumpen o escriben por el chat y yo se las estoy transmitiendo a él porque él no va a estar viendo el chat, solamente él va a estar viendo la presentación. O ustedes simplemente abren el micrófono en un momento donde lo vean oportuno y le hacen la pregunta para que no se pierda el hilo de lo que él está conversando, sino que las preguntas sean pertinentes a lo que él precisamente nos está diciendo. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida al profesor, docente, comunicador, periodista John Jaime Osorio. John Jaime, muchísimas gracias por estar aquí en la Católica del Norte. Bienvenido y somos todo oídos. Hola Luis, un saludo para todos, a Diana, a Jessica, a Nálida, a Luis Fernando y a todos los que se vayan conectando, les damos la bienvenida. Bueno, esto para este tipo de conferencias, yo le decía a Luis, la mecánica funciona en la medida en que sea una buena interacción y en la medida en que podamos conversar. Yo voy a presentar la charla como con 21 ideas distintas, muy básicas, muy elementales. Sé que para algunos puede sonar elemental lo que vamos a tratar, pero la idea es que sobre cada idea que vamos desarrollando, si hay preguntas, si hay intervenciones, si hay inquietudes, terminada de desarrollar la idea, hacemos la interacción y si no pasamos al siguiente punto. Muchas gracias, es la primera vez que estoy con ustedes en la Católica del Norte. Me invitaron porque, como bien lo dijo Luis, la próxima semana es el Día Clásico del Periodista en Colombia, el 9 de febrero. En medio de esa celebración, siempre los gremios, las universidades hacen algunas reflexiones muy enfocadas al tema de la ética, del deber ser del periodismo y de qué tan cerca estamos de ese deber ser y qué tan lejos estamos en el ejercicio diario de acercarnos a un periodismo bien hecho. Yo no voy a enfocarlo desde ahí porque sé que hay muchas reflexiones a ese respecto, sino que yo le puse un título sencillo para tratar de hablar del oficio desde mi experiencia y también desde algunas lecturas que he hecho sobre el tema. El periodismo de vocación a profesión y no al contrario, y ahí está la primera idea con la que me voy, que es muy elemental. El periodismo no es una profesión, es una vocación. Hay carreras, hay actividades, hay oficios humanos que son vocacionales. Es decir, le nacen a uno antes de cualquier estudio, antes de cualquier formación, antes de cualquier preparación. Y hay otros oficios o otras profesiones que le empiezan a gustar a uno en la medida en que uno las va estudiando. Por ejemplo, nadie nace para ser astrónomo, pero en la medida en que empieza a leer la astronomía, le va encontrando el gusto, le va encontrando la forma,
le va encontrando la música, como dicen algunos, y empiezan a ser astrónomos reconocidos. Pero no conozco el primero que de chiquito haya querido ser astrónomo. Lo mismo pasa con otras profesiones que son adquiridas en el desarrollo de la misma. El periodismo no, yo considero, y es una idea personal, que uno nace periodista y se hace periodista. Es decir, el que nace para periodista, el que tiene la vocación, así como los sacerdotes, siente un llamado, siente un momento de su vida en que lo jala la profesión y después no es capaz de salirse porque ya está, digamos, metido en ese mundo. ¿A qué me refiero a la vocación? Cuando uno está en la adolescencia o incluso en la preadolescencia, si a uno le gusta leer, si a uno le gusta escribir, si le gusta hablar en público, si le gusta hablar con la gente, si le gusta el trabajo social, ya tiene las fundaciones y ya tiene los elementos vocacionales para ser periodista. Puede que no lo llegue a hacer, pero ya tenía algunos elementos de vocación. No conozco el primero que haya entrado a una universidad a estudiar periodismo o que haya empezado en el oficio por algún accidente y luego le empiece a gustar y se quede ahí. No, conozco muchos que se han escampado en el periodismo viniendo de otras profesiones o incluso estudiando la misma profesión sin gustarles el oficio, sin que les nazca de adentro ser periodistas y terminan haciéndolo y muchas veces los ve uno como profesionales frustrados porque no le encuentran el gusto y el sabor a esta profesión o a este oficio. Entonces, la primera idea, esto es vocacional. Si usted no sintió el llamado para ser periodista, si a usted no le gusta la lectura, si no le gusta la escritura, si no le gusta el diálogo, si no le gusta la conversación, si no le gusta la tertulia, si no le gusta la calle, si no le gusta salir a mirar las cosas y a tratar de explicárselas a los demás, difícilmente se va a enamorar de la carrera o de la profesión en el transcurso de la misma. Eso lo he dicho en varios espacios académicos y sé que para algunos ha sido un choque muy fuerte tratar de entender esa idea, pero si usted no tiene la vocación, pues ¿para qué se queda en el programa? ¿Para qué sigue tratando de ser periodista si finalmente usted sabe que no le va a gustar y que el gusto por esta profesión no se lo va a encontrar? Entonces creo que ahí hay una primera idea que puede ser discutible, como todas las que voy a presentar, pero que creo es fundamental, sobre todo para el futuro de la profesión. Tenemos muchos en el gremio, en el medio, que no son vocacionales, que son accidentales, y muchos de esos siento yo que no le están aportando al oficio o que no se preocupan por el mismo, lo asumen como una actividad económica en la cual devengan un dinero y de eso viven, pero no sienten el llamado y no sienten la vocación de ofrecer un servicio público como lo es el periodismo, hacer ante cámaras, en las teclas, en la cámara de fotográfica, hacer un relato para explicarle a la gente, para contarle a la gente y para tratar de hacer que la gente entienda que finalmente es la función o son las funciones básicas del oficio periodístico. Si no se viene con esa vocación, difícilmente se va a asumir en esa dimensión. Esa es como la primera idea. No sé si alguno quiera comentar, quiera mencionar algo, tenga alguna pregunta o pasamos a la segunda. John Jaime, un comentario ahí técnico. Vos sabes que en las transmisiones en vivo siempre tenemos algunas dificultades. Nos va a tocar volver a compartir la presentación porque no estamos viendo cuando estés avanzando. Se nos quedó solamente en la portada. Entonces aquí le digo... Dejar de compartir y volver otra vez a decirle compartir presentación. Ah, bueno, dejar de compartir. Perfecto. Entonces le decimos... administrar contenido que se presenta. Ah, dices que compartido ahora, pues quitémosle. Quitar, sí. Y quito esta, sí. Y quito esta y le digo sí. Bueno, ahí ya quité las presentaciones, entonces voy a volverla a subir y ustedes me dirán. Exactamente, vuelve a compartir otra vez. Archivo de presentación, examinar, nos vamos aquí y soy Católica del Norte, por aquí. Bueno, esto pasa en los momentos del directo. Ahí está compartiendo ya. Voy a ensayar que sí.
Ahí ya la pasé. ¿Pasó o no pasó? Ahí se pasó, ahí se pasó. Sí, eso se lo hubieran dicho con el apuntador seguramente en el oído, pero bueno, aquí no tenemos apuntador, entonces, Es dale, continúa correcto, ¿no? entonces, Aquí no sé si todo hay es en alguna vivo. pregunta ahí. Muy bien, ¿hay alguna pregunta o alguna inquietud, Luis? Vos que estás manejando ahí el chat. No, en el chat todavía no hay ninguna, no sé si alguno quiere hacerla directamente con el micrófono o continuamos. Dale, continúa. Bueno, segunda idea. Ahí me estás oyendo, ¿cierto? Me están oyendo todos. Sí, señor, se está viendo la segunda idea también. Idea muy sencilla, pero de mucho fondo. Los periodistas solo somos contadores de historia. Ahí hay una frase de mi jefe, de Javier Hernández Bonet, que dice que el rol del periodista se parece más al del notario que al del juez. Y a veces los periodistas nos atribuimos la función de ser fiscalizadores o jueces cuando realmente lo que somos es meros contadores de historias. Nosotros hacemos lo del notario, lo que pasa es que lo hacemos con emoción, digamos, con más uso de herramientas del lenguaje eh, y con una mirada muy particular frente a los hechos, pero somos contadores de historias. Lo que hacemos es ser testigos de una realidad y tratar de traducir eso en imágenes, en palabras, en textos, para llevárselos a la gente y que la gente se ilustre a partir de ahí. Somos unos privilegiados porque nos toca muchas veces estar en sitios donde mucha gente quisiera estar y otras veces estamos donde mucha gente no quisiera estar y también nos toca estar ahí para tratar de poner en palabras lo que estamos viendo y que la gente trate de comprender una realidad. A veces ni siquiera estamos en el lugar de los hechos y nos toca reconstruir la escena, entre comillas, del crimen, como dirían los jurídicos, reconstruir esa escena a partir de testimonios y armarla como una historia para que la gente comprenda una realidad. Pero lo que hacemos es contar la historia y contarla de la mejor manera posible. Esa frase de contadores de historias o ese apelativo usaba mucho García Márquez cuando decía que él en el periodismo fue donde aprendió a contar las historias. Y los periodistas, en la medida en que contemos lo que está pasando, estamos cumpliendo con el oficio, con la primera tarea del oficio, es la de contar la realidad para que la gente se entere. Ya luego vienen los elementos de juicio, los estilos narrativos, en los que, por ejemplo, en deporte le ponemos un estilo muy emocional, en otros campos, pues será un estilo mucho más pedagógico, más didáctico, en otros campos será muy neutral y en algunos campos, pues, será un poquito eh, más con mirada analítica, pero nunca de jueces. Nosotros no decimos quién es bueno y quién es malo, pero sí le contamos a la gente qué están haciendo los seres humanos en diferentes contextos. A veces nos equivocamos, a veces el ego nos lleva a confundir la función y nos convertimos en jueces ocasionales, que es una posición que genera mucha dificultad, que nos genera salirnos de la misión que cumplimos los periodistas e irnos a unos lugares que deben ser ocupados por personas preparadas para emitir juicios de valor frente a unos hechos y ocupamos de lo que no es. Yo sé que hay un área del periodismo, que es el área del periodismo de opinión, que todos también lo podemos hacer, pero para hacer periodismo de opinión no se hace ejercicio diario, contamos la historia. Cuando queremos hacer opinión nos vamos y hacemos artículos o columnas o comentarios especiales. Esta ya es otra misión, esa ya es una especialidad del oficio, pero no es la razón de ser. A eso me refiero cuando digo que los periodistas solo somos autores de historia. Esa es la segunda idea, me dirá Luis si avanzamos con la siguiente. Yo te voy a hacer una pregunta para ir rompiendo el hielo, y es un Sí, tema que siempre se maneja mucho en el periodismo, y no solamente en el periodismo político, de violencia, sino también hasta en el mismo periodismo deportivo. Y es, hablas acá de que somos contadores de historia, pero muchas veces, y últimamente lo estamos viendo demasiado, demasiado, el sesgo político, el sesgo por un deportista, el sesgo por un color específico, y eso ha generado bastantes problemas, conflictos, y hoy en día en Colombia lo estamos viviendo. ¿Cómo manejar ese tema de contadores de historia con ese apasionamiento que se tiene muchas veces por parte del periodista y que de pronto se vuelve demasiado libre en sus opiniones y ha generado mucha controversia? bueno, esta semana en Twitter coloqué una frase
precisamente creo que le pega a ese punto Luis. Decía que una persona con un Twitter es un tuitero, con un YouTube es un youtuber, con una cuenta en Instagram es un Instagramer, pero un periodista con cualquiera de esas tres cuentas no puede perder su rol, no puede perder su esencia de periodista y debe utilizarlas para hacer periodismo. Porque si la utiliza para lo que hacen las personas en su cotidianidad, que utilizan las redes sociales para criticar, cuestionar, fiscalizar, condenar, maldecir, insultar, pues se está volviendo uno del común y se está olvidando del oficio. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. No podemos perder el rol. Contamos la historia y tratamos de contarla bien. Ahora, cuando usted funge de periodista, usted tiene que tratar de controlar el color o la emocionalidad que lo acompaña como ser humano. Los periodistas somos, como todo ser humano, sujetos políticos. Yo también soy un sujeto político, pero si voy a hacer periodismo político, no puedo hacer periodismo político desde mi gusto político, desde mi esencia política, como en el periodismo deportivo. Me parece aberrante que un periodista haga periodismo o quiera hacer periodismo vestido con la camiseta del color de su equipo, porque entonces no está contando la historia o no la está tratando de contar con honestidad, sino que la está vistiendo y la está contando desde la orilla en la que su emocionalidad lo lleva a identificarse con un determinado color. Entonces comete dos errores, porque es un hincha vestido, en el caso del periodismo deportivo, es un hincha vestido de periodista, pero que se aprovecha del vestido de periodismo para hablar como hincha y no está hablando como periodista. Creo que ahí hay una diferencia y es muy notoria cuando usted ve a una persona hablando con un sesgo político, un sesgo religioso, un sesgo social, un sesgo económico, un sesgo deportivo. Usted tiene que establecer la diferencia como audiencia. Este tipo es un hincha, usted verá si lo quiere escuchar, pero si lo estás escuchando, escúchalo como hincha y no lo escuches como periodista, porque si tiene el sesgo, difícilmente puede tener la claridad mental y emocional para tratar de contar la historia. Perfecto, J. Avanza. Bueno, avanzo a la tercera idea, son 20, así que vamos dándole un poquito de ritmo. El periodismo se hace con palabras. Si esa es la materia prima, tenga bastante. Yo cuando dictaba las clases en pregrado siempre le decía a los muchachos, yo me monto en un bus de circular, que es un ejercicio etnográfico además, y en un bus de circular usted sabe cuál es el estudiante de educación física, porque lleva una sudadera y lleva la camiseta. Usted sabe cuál es el estudiante de medicina, porque casi siempre lleva un maletincito negro donde lleva un estetoscopio. Usted sabe cuál es el estudiante de derecho, porque anda con el código en la mano. Y usted sabe cuál es el estudiante de arquitectura o de ingeniería, porque lleva una calculadora multifunciones o lleva en su bolso una regla, una escuadra, un elemento geométrico. Pero cuando usted se sube a un bus de circular, difícilmente sabe cuál es el estudiante de periodismo. Porque a los estudiantes de periodismo, y voy a hacer una generalización, que sé que es un error, les da pena andar con un libro en la mano o con un diccionario, que es tan útil. El periodismo se hace con palabras, no hay otro recurso, es la materia prima, es lo que tenemos para ser periodistas. Si usted no tiene muchas palabras, si usted no utiliza muchas palabras, si usted no domina el vocabulario un poquito más allá de lo que lo domina un ciudadano común y corriente, pues difícilmente usted va a hacer un periodismo de calidad. El periodista tiene que nutrirse de la lectura, de la escritura, tiene que tener un diccionario a la mano, tiene que buscar sinónimos, tiene que buscar estructuras gramaticales, tiene que estudiar los estilos literarios, las figuras literarias, tiene que saber qué es un oxímoron, qué es una metáfora, qué es una sinalefa, tiene que estudiar el lenguaje, el idioma, desde la estructura, es decir, desde la gramática, hasta las formas más estilizadas de hacerlo con las figuras literarias. Si el periodista no se nutre de palabras, difícilmente va a tener materia prima. Y cuando usted en cualquier oficio no tiene una buena materia prima, el producto no va a ser bueno. Es como el carpintero, si no tiene buena madera puede ser el mejor carpintero del mundo y no va a tener buenos muebles. Entonces, el periodista no tiene otra materia prima, no tiene otro recurso diferente a la palabra. Hay que nutrirse, hay que aprender de oratoria, hay que aprender de expresión oral, hay que aprender de expresión corporal, hay que estudiar el lenguaje de la imagen, hay que estudiar, por ejemplo, ahorita que están de moda las redes sociales,
hay que estudiar la síntesis, la capacidad de síntesis y desarrollarla para poder concretar en 140 caracteres una idea, pero que sea contundente, que cuente una historia o que sea capaz de plantear una opinión, para no caer en el uso común del lenguaje que a veces hace el ciudadano común que no tiene los recursos y por eso cae en algunos errores de expresión. Si no hay materia prima, no hay buen producto y nosotros tenemos en el oficio la palabra como materia prima y hay que nutrirse con ella, hay que nutrirla, hay que alimentarla y hay muchos colegas en el medio que no se nutren diariamente en su lenguaje, entonces quedan con unos formatos y unos esquemas que utilizan toda la vida y con eso tratan de sobrevivir, pero no viven. Sobreviven, pero no viven el oficio. Creo que por ahí es tal vez la idea que quería desarrollar con esto de la materia prima que son las palabras. Y esa materia prima precisamente es con la improvisación, lo que estamos hablando ahorita cuando se hace un directo. Ahí no hay tiempo de, si no se sabe la palabra, improvise y tiene que salir ágilmente. Sí, porque siempre se nos vuelve la disculpa, es que la cámara me asusta, la luz, había mucha distracción, el escenario estaba muy lleno, pero la mayoría de las veces cuando la gente se queda bloqueada ante una cámara de televisión o ante un micrófono de radio es porque no tiene el desarrollo verbal necesario para enfrentar el oficio. Y como se queda corto de palabras, lo otro se le vuelve un problema y se le vuelve también la excusa para no hacer un buen trabajo. Exactamente, ahí les queda el mensaje para los estudiantes que están acá de radio y televisión, eso es parte de lo que necesitamos. Los invito, ¿verdad?, para que le aprovechemos a John Jaime y le hagamos alguna pregunta. Por el momento no hay. John, puedes continuar. Bueno, siguiente idea. No basta con creerse periodista, hay que hacerse en el oficio. El hecho de estar estudiando periodismo no te hace periodista, te da un título si logras ganar las materias hasta el último semestre, pero el periodista se hace en el día a día, en el oficio. Entonces, si usted está en un primer semestre, la pregunta sería, bueno, muéstreme qué ha publicado, dónde está tu crónica, dónde está tu foto, dónde está tu video, qué has aportado en alguna red social como contenido, porque si estás haciendo, y vuelvo a la idea inicial, lo mismo que haría un ciudadano común, pues no estás haciéndote periodista, estás repitiendo como loro, criticando a Shakira o elogiándola, que para el caso es lo mismo. Pero no estás haciendo un poquito más allá de lo que puede hacer el ciudadano. Buscar un dato, tratar de encontrar la explicación de los géneros que utilizó Shakira en su baile de ayer, explicar cuántos géneros son, cuál es la diferencia entre uno y otro, mirar cuánto duró cada género, mirar cuánto duró la presentación, tratar de buscar estadísticas sobre otros artistas que hayan estado en el escenario del Super Bowl y hayan logrado efectos tan altos en reconocimiento público, buscar los titulares de los periódicos europeos, de los periódicos americanos. Hoy estaba hablando de eso con alguien y me mostró un periódico americano que es totalmente republicano, totalmente conservador, y hace un elogio por la presencia latina en el Super Bowl, y eso ya tiene un sentido político. Lo del contenido político de la presentación, lo de la bandera de Jennifer López no es por salir con la bandera, eso tenía un significado profundo al lado de la canción que estaba interpretando en ese momento y al lado de los niños que aparecían metidos en unas especies de rejas. Le estaba dando un mensaje al tema de la inmigración, le estaba dando un mensaje político al presidente de los Estados Unidos, pero lo estaba haciendo con una presencia artística. Pero si usted se queda en que fue muy bonito y que Shakira es la mejor artista del mundo, pues no está aportando contenido y está haciendo lo que cualquiera haría en las redes. A eso me refiero. Hay que hacerse en el oficio todos los días, en tus redes sociales, en el salón de clases, en la calle. Tienes que tratar de ejercer como periodista. Cuando yo estoy con los amigos y me preguntan, ve, ¿qué va a pasar con el Medellín? ¿O qué va a pasar con Nacional? O ve, ¿será que Egan sí gana la carrera este año? Yo les podría dar una respuesta de hincha, no, ese Egan es un berraco, lo va a ganar todo, o les puedo hacer un análisis sencillo de decirles, vea, este año el Jumbo Visma armó un equipo que quiere competirle a Lineos. Y podría ser el equipo que no le permita a Egan ganar su segundo tour de manera consecutiva. Y hacer un pequeño análisis para que la gente quede ilustrada. Y lo estoy haciendo con mis amigos en la cotidianidad, en el bar, en la esquina, tomándome la cerveza, pero estoy tratando de hacer ejercicio periodístico constante.
Creo que esa es la idea, no basta con creerse, hay que hacerse en el oficio y hay que tratar de hacerse en cada actividad cotidiana. La formación profesional, la Constitución del 91 nos la quitó como una obligación para los periodistas y ya permite que cualquier persona cumpla la función de periodista, así no haya pasado por una aula universitaria. ¿Cómo manejar también ese tema, John Jaime, por ejemplo, secciones como las que tiene, secciones, perdón, como la que tiene RCN, el periodista es usted, todo ese tema donde cualquier persona con un celular se convierte en periodista? Bueno, ahí hay una discusión muy larga con el tema jurídico, eh, porque sí, la constituyente dejó como un derecho fundamental de todo ciudadano la aparición en los medios y el ejercer el periodismo. El periodismo pasó a ser un oficio gracias a esa constituyente, pero ese no puede ser ni el obstáculo ni la excusa para no hacer un buen periodismo. Es que un ciudadano común y corriente no está preparado para hacer una buena crónica, para contar una buena historia, para hacer un análisis estadístico, para hacer un relato emocional de una actividad de una figura pública, para hacer una descripción de lo que está ocurriendo en determinado momento. Claro, cualquiera coge un celular y cuenta una historia, pero ¿quién la cuenta con un sentido periodístico, pensando en una audiencia, construyendo una historia con unos antecedentes, con un contexto y con unos datos que permitan ilustrar una realidad? Eso solo lo hace un periodista que haya sido formado para tal. Entonces creo que eso acaba la discusión. Lo que pasa es que ahí es donde los periodistas damos ventajas. Si el tipo que está en la cotidianidad es capaz de hacerlo mejor que yo, pues obviamente lo van a poner a él porque le sale más barato, porque seguramente no cobra por hacerlo, como pasa con los señores que hablan de fútbol y son exfutbolistas o son técnicos. Si lo llegan a hacer mejor que un periodista, y creo que muchos no lo hacen, pues les van a pagar a ellos. Lo mismo que los analistas políticos. Si llega un economista y hace un análisis económico mucho mejor de lo que es capaz de hacerlo un periodista económico, pues se quedan con el economista, porque finalmente él puede estar en el medio porque la Constitución lo respalda. Entonces, eso lo que obliga es a que nos preparemos más y a que estemos más armados de herramientas periodísticas para afrontar las necesidades de las audiencias de ahora. Todos los que hablan de redes sociales dicen que el secreto de las redes son los contenidos, que uno pelea es con contenidos. ¿Y qué hace un buen periodista? Buenos contenidos. ¿Qué hace un mal periodista? Malos contenidos, y no tiene cómo entrar a competir. Perfecto, Jota, puedes continuar tranquilo, dale. Siguiente idea. Uno no vive del periodismo, uno vive en el periodismo. Uno no vive del periodismo, uno vive en el periodismo. A mí cada rato me preguntan, vení, pero vos, hablando de otros deportes, ¿sí has conseguido para vivir en un país donde solo se habla de fútbol? Y yo les digo, pues llevo 31 años hablando de atletismo, de ciclismo, de voleibol, de baloncesto y de múltiples disciplinas deportivas, y vivo en el periodismo y realmente disfruto mucho lo que hago. Ahora, si la gente cree que se va a meter a estudiar periodismo para taparse en el dinero, yo les respondo, los que se hicieron ricos con el periodismo ya tienen más de 70 años. Hoy en día la profesión no es para uno hacerse rico, para hacerse rico del periodismo, pero sí para vivir dignamente si sabe enfocar su trabajo con la responsabilidad que el ejercicio requiere y obviamente viviendo día a día en el periodismo. Creo que se puede vivir decentemente y es una profesión siempre y cuando se traiga la vocación. Si usted no tiene la vocación de periodista, pues seguramente disfrutará más cualquier otra actividad que estar metido de lleno en el mundo de la noticia, tratando de buscar causas, consecuencias, datos, explicaciones y demás. Bueno, chicas, chicos, los invito para que participen porque parece más un conversatorio de John Jaime conmigo que una participación mucho más masiva. Pero lo que estás diciendo es un mensaje que en este punto, en esta idea precisamente, le cala para todos. O sea, yo pienso que aquí hay unos que seguramente quieren seguir el periodismo y quieren ser periodistas en diferentes regiones de Colombia. Pero de lo que decidan hacer, no es solamente hacerlo bien,
es ser el mejor en lo que se está haciendo. Entonces, eso de uno vive en el periodismo es todos los días respirar periodismo, todos los días estar como concentrado en la labor, aprender, mejorar, y lo que está diciendo John Jaime de estarse conociendo cosas nuevas para poderlas practicar y para poderlas decir. Entonces ahí queda también un muy buen mensaje, Jota, de lo que tenemos que hacer todos los profesionales para sobresalir en cada una de las carreras que desempeñemos. Muy bien, voy a la siguiente idea a ver si alguno se anima. Primero me hago periodista y luego le pongo el apellido. Esta la puse por una razón muy reiterativa. Hay mucha gente en el país que cuando llegan al primer semestre de comunicación uno les pregunta, ¿usted qué quiere ser? Dice periodista deportivo. O dice periodista político, son menos. O no falta el que dice periodista económico, y hay una gran cantidad que quieren ser presentadores de televisión. Para ser presentador de televisión no hay que gastarse ni 8 ni 10 semestres en la universidad, hay que estudiar presentación de televisión. Primero me hago periodista. Si yo quiero ser periodista deportivo, tengo que ser periodista. Es decir, ser capaz de elaborar una historia, ser capaz de construir una crónica, ser capaz de elaborar un artículo de opinión, ser capaz de mirar el contexto de una noticia, de hacer un análisis situacional, de mirar y contrastar diferentes situaciones de la realidad. Eso es hacerse periodista. Ya después le pongo el apellido, ser periodista deportivo, listo. Entonces me empiezo a enfocar esas herramientas y esas formas, esos géneros, esos formatos que me da el periodismo, los enfoco al deporte. Y entiendo el deporte como fenómeno social, entiendo el deporte como actividad del músculo, entiendo el deporte como actividad competitiva, entiendo el deporte como estructura económica. Y cuando ya entiendo todo eso, me hago periodista deportivo de fútbol, de baloncesto, de atletismo, de deporte olímpico, como lo he tratado de hacer yo. Habrá otros que querrán ser de otros campos. Pero yo no puedo ser periodista deportivo porque aprendí mucho fútbol, o porque hice un técnico de fútbol, o porque jugué de fútbol muchos años. No, eso te hace futbolista, pero eso no te hace periodista deportivo. Eso tampoco te hace periodista deportivo de fútbol. Primero tienes que ser periodista y luego ponerle el apellido. Si tienes una especialidad, claro, aprende el periodismo para que tu especialidad te ayude. Ejemplo, hay economistas muy buenos que han llegado al periodismo y muchos me han dicho, hombre, a mí lo que me ayudó mucho fue estudiar las estructuras lógicas del relato periodístico para poder utilizar mi conocimiento en economía al servicio del periodismo, y me lo han dicho abogados también, y me lo han dicho técnicos de fútbol. Hermano, cuando yo empecé yo creí que era hablar de fútbol, pero luego me fui dando cuenta que esto tiene unos ritmos, unas dinámicas de narración, unas estructuras del relato que si uno las aprende, ese conocimiento que trae ya específico lo puede adaptar ahí. Lo que quiere decir es que la frase es muy válida. Primero periodista y luego el apellido. No sé si hay ahí alguna intervención o seguimos. Ahora sí se rompió el hielo, pero yo espero que sea directamente Mariana que nos está escribiendo, pero yo quiero, para no leer lo que nos estás escribiendo, abras el micrófono y tú misma se lo digas a John Jaime en tu propia voz, incluso para que él también te escuche. Luis, antes de Mariana, decime por qué link se puede conectar la gente, que aquí tengo 2 o 3 personas que quieren entrar, pero no han encontrado por dónde. Ya te lo voy a compartir aquí en el grupo, te lo mando por el WhatsApp. Pónemelo en el WhatsApp y yo se los mando a ellos ahí. Listo, Mariana, entonces te escuchamos. Y ahora sí escuchamos a Mariana. Buenas noches. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo vamos? Ya llevamos 6 ideas desarrolladas, si tienes alguna inquietud. Bueno, yo iba a dar como un aporte sobre lo que se habló inicialmente y la ley que tiene como periodistas a cualquier ciudadano que hace parte del medio o que haya tenido interacción con la noticia. Sí. Entonces voy a leer lo que les escribí en los comentarios. Como periodistas hay que tener presente que el ciudadano es un apoyo para la noticia. Digamos que pasa que la persona es mejor que quien ha realizado la carrera profesional. Esta puede usarse como fuente y también implementarse, pero hay más factores en juego.
Es decir, como se mencionaba al principio, se requiere de una buena expresión oral, corporal y demás que seguramente les harán falta a estas personas. Yo pienso que el contenido es importante, pero el no saber darlo puede alejar al público o volver aburrido el medio que lo transmita. En este caso, podríamos seguir tomando como periodista a un ciudadano que graba o hace parte de algún suceso de una u otra forma. A ver, la idea está bien chévere, Mariana. No, el ciudadano lo que hace es un registro con su cámara o lo que hace es un relato con su voz de lo que él está viendo. Y lo hace desde su perspectiva de ciudadano. Él no dice, yo voy a asumir mi rol de periodista y voy a tratar de contarle a la gente este hecho noticioso en su contexto, con sus antecedentes y sus posibles consecuencias. Él hace una denuncia. Aquí estoy mirando, miren cómo se está cayendo este puente y las autoridades no hacen nada. Está haciendo una denuncia como ciudadano, no está contando una historia periodística. Entonces es muy difícil que quien actúa con la naturalidad del ciudadano sea asumido como un periodista. El periodista tiene, y lo estamos tratando de decir desde el principio, una razón de ser que lo hace diferente a otras personas que tengan acceso al medio, que no necesariamente son periodistas. Yo voy a poner el ejemplo de deportes y qué pena porque es el campo donde trabajo. Cuando yo me siento con Goga y con Santiago Botero a hacer las transmisiones de ciclismo, Santiago sabe más de ciclismo que cualquiera de los que nos sentemos en esa mesa. Y Goga identifica muy bien los ciclistas y tiene una estructura del relato para decir quién va adelante, qué equipo lo está marcando y cómo están saliendo. Pero el que se sienta a hacer trabajo periodístico en la mitad de los dos soy yo, que trato de entender lo que el ciudadano común se puede estar preguntando, porque si los dejo a ellos dos conversando, muchas veces van a empezar a hablar en términos técnicos que el ciudadano común no entiende. Y yo tengo que aterrizar la transmisión para una audiencia genérica, que es la audiencia de Caracol Televisión, que no es una audiencia especializada como puede ser la audiencia de un canal deportivo. Entonces, en Caracol está la señora, el señor, el viejito, el niño y todos están viendo la transmisión. Hay que tratar de aterrizarles y muchas veces el que sabe de ciclismo empieza a escribir en redes, pero es que John Jaime explica pendejadas, pero lo que no entiende él es que él sabe mucho de ciclismo y que hay 1 o 2 millones de personas viendo la transmisión que de pronto no saben o no entienden el momento que se está viviendo en la carrera y que hay que darles un contexto. Eso lo hace un periodista. La persona que sabe del tema específico habla desde su conocimiento específico, pero el que sabe de periodismo tiene que hacer esa mediación entre el hecho y el ciudadano común. Pero buena la pregunta. Sí, dime, Mariana. Sí, pero esa sería una visión como periodistas dentro de una profesión, por decirlo así. Ya sí. Según lo dicho, en ley, según ya la Constitución, el ciudadano sí podría llamarse periodista a sí mismo sin tener la carrera. Si quiere llamarse así, puede hacerlo. Porque la ley lo que dice es que todo ciudadano tiene derecho al acceso a los medios de comunicación. Entonces, cualquier persona que esté en su casa puede aspirar a aparecer en la pantalla de RCN, de Caracol o de cualquier canal del mundo, canal colombiano, perdón, porque la legislación es colombiana, puede aspirar a aparecer ahí haciendo un programa de televisión, pero de aquí a que esté haciendo un trabajo periodístico pensado como tal, ya sí hay una diferencia grande. Ahora, si él se quiere llamar periodista, claro, yo conozco y lo voy a decir, he tenido personas que hemos invitado a un determinado programa y el tipo termina el programa y le dice, bueno, hasta luego, colega. Le dice a uno colega siendo un médico, un abogado, pero el hecho de aparecer ahí ya se sienten periodistas. Una cosa es que se sientan y otra cosa es que lo sean, que ya hay una diferencia muy grande. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Mariana, por comentar. Voy con la idea que sigue. Espérate, Jota, que Aileen iba a hacer un comentario precisamente relacionado con el tema. Ella lo escribió, pero yo la estoy invitando a que la haga directamente ella de viva voz. Aileen, abre el micrófono, porfa, para que participes con Jota. Muchas gracias, profe, y buenas noches para todos. Bueno, era más como una afirmación como a todo lo que hemos venido hablando y desde esta parte del periodismo. Yo creo que más que transmitir esa información es, como periodista,
es también hablar de comunicación, porque es que, o sea, no solamente nos podemos ligar a la información que damos como periodistas, sino como todo lo que podemos comunicar desde diferentes partes. Hablemos desde una organización, hablemos desde, bueno, desde otros énfasis que tenemos como periodistas y que también estamos transmitiendo. Entonces era más como esa claridad que nosotros nos podemos desenvolver en otros espacios. Claro, tienes toda la razón ahí. La comunicación es un campo del conocimiento, es interdisciplinar. Dependemos de mucho conocimiento. Nosotros tenemos un poquito de psicólogos, un poquito de sociólogos, un poquito de antropólogos, porque la comunicación no tiene un objeto de estudio totalmente definido. Es la interacción simbólica de los seres humanos. Entonces, pero la comunicación, en medio de esa amplitud que tiene de conocimiento, tiene unas aplicaciones específicas: la comunicación en las organizaciones, la comunicación en los procesos educativos, la comunicación periodística, la comunicación publicitaria, la comunicación en los procesos recreativos. Hay muchas aplicaciones que se la va dando los enfoques de los programas en las universidades o el mismo profesional a la hora de ejercer. Ahorita hay un campo de aplicación que es la comunicación política, que ha ido cogiendo mucha fuerza y que en medio de todos estos procesos que se van dando en la sociedad entra a ser un campo específico de aplicación de la comunicación y no necesariamente se está haciendo periodismo. Me parece muy válida la apreciación de Aileen. Voy con la siguiente. Gracias. Gracias a ti. El periodismo solo es para curiosos, obsesivos, intelectuales y sensibles. Esa es una manera de decir quiénes pueden llegar a ejercer el periodismo. Si uno no es curioso, no puede hacer periodismo, porque el periodismo parte de la curiosidad que uno como ser humano tiene frente a los hechos. Es para gente obsesiva, porque es que el periodismo no se resuelve con una llamada telefónica o con una ida a un estadio o con estar sentado frente a una mesa electoral en un conteo de votos. No, uno tiene que ser obsesivo, tiene que buscar el dato preciso, tiene que buscar los antecedentes, tiene que buscar las causas, tiene que anticiparse a las posibles consecuencias. Entonces, es para personas que sientan que un hecho los invita a profundizar en él mucho más allá de lo que la superficie ofrece. O sea, es tratar de mirar en profundidad. Ahorita voy a poner un ejemplo, qué pena que hable en primera persona, con la noticia de Farah sobre su doping por boldenona. Es un tema que me tiene obsesionado. Ya he estado en 2 conversatorios en la Facultad de Zootecnia y Veterinaria de la de Antioquia. Estuve en diciembre, tuve la posibilidad de estar en una finca ganadera, productora de ganado para consumo. He estado con algunas mesas y empresas de abogados de derecho deportivo, porque el tema me tiene obsesionado. Puede que todavía no haya sacado periodísticamente un gran informe, pero estoy obsesionado con ese tema porque de eso se trata, de obsesionarse con los temas para entenderlos a fondo. Para intelectuales, el intelectual es el que lee la realidad del mundo a partir de su ejercicio cotidiano. Entonces creo que también hay que tener algo de intelectual y hay que ser sensible frente a los hechos, porque los periodistas cubrimos hechos donde los protagonistas son seres humanos, y entonces hay que tener cierta sensibilidad para entender a los seres humanos que están metidos en esos hechos noticiosos. Creo que es una buena definición o por lo menos hay 4 elementos muy interesantes para trabajar cada uno desde lo personal y tratar de perfeccionarse en el mundo del periodismo. Si no hay preguntas, le pego la siguiente, porque creo que... bueno, ¿ibas a decir algo, Luis? No, te iba a decir simplemente que no veía en este momento ninguna pregunta, entonces que pudieras continuar para que vuelvan a tomar ánimo y vuelvan a participar. Voy a hacer 2 o 3 ideas rápidas porque van ligadas, entonces, y de pronto ahí hacemos la pausa. Las dificultades para conseguir la información no son parte de la información, eso me lo dijo un director hace 30 años, y creo que sigue vigente el tema. Yo estoy viendo que en Colombia se está haciendo un periodismo de contar lo difícil que fue hacer periodismo. Entonces aparece el tipo en el Nevado del Ruiz o en la Sierra Nevada
y cuenta que se demoró 3 horas para ir hasta allá, que tuvo que pedirle permiso a la comunidad indígena, que había unos grupos armados, y cuenta toda una historia para tratar de mostrar que él es muy valiente de haber estado haciendo el cubrimiento del hecho, ¿no? A la gente le interesa saber qué pasa arriba en el Nevado, ¿no? No las dificultades. Ahorita está de moda, por ejemplo, en transmisiones deportivas, que los periodistas se ufanan de la tecnología que tienen. Ahorita con lo del canal Win Más, uno los escucha y cada 2 minutos del partido están diciendo, pero mire qué buenas cámaras tenemos, qué buena producción, esta repetición es única, con la cámara de arriba se va a ver mucho mejor, es que esta cámara que montamos, y tratan de vendernos la idea de es que tienen una gran tecnología. Eso no hay que decirlo, eso no hace parte del contenido, creo yo. Hay otros que creen que sí. Uno tiene por qué estarse ufanando de todo lo que tiene como recurso tecnológico o de todas las carencias que tuvo para llegar a conseguir la información que está presentando. A la gente le interesa el hecho noticioso, no las peripecias o la inversión que haya hecho la cadena de televisión o la tecnología que haya conseguido. Pues si la consiguió, muy bueno, porque les facilita el trabajo a sus periodistas, pero creo que hay cosas más importantes para contarle a la gente que contarle que uno tuvo muchas dificultades o que tuvo grandes inversiones para lograr hacer lo que está haciendo. Creo que ahí hay un error en el periodismo colombiano, digamos, de actualidad. Esa la ligo a esta otra, que dice que el periodista mantiene activas la actitud de duda y la actitud de sospecha. Hay que dudar de todo y hay que sospechar de todo. El periodista tiene que tener activas estas dos actitudes, porque la única forma de llegar al fondo de una realidad es dudando de esa realidad. Eso tiene su fondo filosófico frente a la actitud de la duda, pero es de la duda de donde surge el conocimiento. Entonces, si el periodista satisface rápidamente su duda o no sospecha de la información que recibe, pues no va a ahondar más en ella porque va a creer que es absoluta. Y cierro ahí esa tanda de ideas con esta otra que dice: el periodista debe ser curioso como el gato, rápido como la liebre, atento como el búho y directo como el águila. Esto fue una construcción que hice en algún texto, tratando de definir el animal periodístico, que así se llamaba el título, el animal periodístico. Entonces, el periodista es curioso como el gato, quien tenga un gato me sabrá entender, rápido como la liebre, las vemos cada rato correr en los canales de animales, en los canales que se refieren al mundo animal, atento como el búho y directo como el águila. El periodismo es un oficio diario, uno tiene que tener contenido todos los días y eso requiere mucha velocidad en la comprensión, en la elaboración, en el manejo de los datos. Los medios calientes como la radio y la televisión, cuando son en directo, te ponen en una actitud de búho, de estar muy atento, porque una desconcentración te saca del aire, te saca del programa o te hace llevar a cometer un error. Y directo como el águila, porque el periodismo es un oficio hecho para la gente. Entonces, a la gente hay que llegarle de manera directa y sencilla y clara. Aquellos que se ufanan y que se elogian ellos mismos y se quedan en otro tipo de actitudes, pues no logran desarrollar el trabajo periodístico. Ahí creo que llegué a dar como 3 o 4 ideas de lo que es el ser del periodista, lo que requiere para hacer su oficio. No sé si hay alguna intervención o me voy con otra tantita. No hay por el momento intervención, simplemente yo quería agregar algo de lo que estabas diciendo, y es que hoy en día el periodista se le olvidó que en la calle también está la noticia y solamente utiliza las redes sociales para buscar la información y de ahí sale la noticia que él va a transmitirle a sus oyentes o lectores o televidentes. Falta mucho más de lo que acabaste de mencionar acá. Hay que salir a la calle nuevamente. Advierto que Luis, para los que están conectados, advierto que Luis no conoce la presentación, pero esa idea está así como él la acaba de decir, 3 o 4 diapositivas más adelante. Voy con esta y ya van a ver aparecer la de la calle. El periodismo... Perdón, hola. ¿Sí? Yo Hola. quería decir también algo respecto a lo que acaban de decir los dos. Bueno, también está el lado contrario y es el periodista que sale a la calle pero no sabe aprovechar el medio. Podríamos tomar, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de el periodista, el ciudadano. Entonces, digamos que se toma este como fuente, pero si se va solo a una persona o no se llega de buena manera,
se estaría recurriendo a lo que es el amarillismo o a dar una mala noticia. Eso pasa cuando las personas entran a ejercer en el periodismo sin tener, digamos, la preparación suficiente para esto. Yo hablé al principio y dije, no voy a tocar temas éticos, pero sí temas de preparación. Es que un periodista que no sepa escribir, que tenga errores de ortografía, que no sea capaz de cambiarle el orden a una oración simplemente desde la sintaxis para buscar un mejor efecto o una mejor claridad, pues difícilmente va a poder hacer buen periodismo, y eso se lo dan los recursos que adquiera a lo largo de su formación. Gracias, Mariana, por el apunte. Voy con estas otras 3 ideas para que avancemos. Miren, esto le cae muy bien a la señora ministra, que hoy habló de los ingenieros de sistemas. Pues yo defiendo a los ingenieros de sistemas. Sé que es una profesión que no es de horas, pero ahí le respondo con esta a la ministra. El periodismo no es un trabajo por turnos, es un trabajo permanente, vitalicio y para siempre. Permanente porque es que yo me acuesto siendo periodista y me levanto siendo periodista. Yo a las 5 de la mañana ya estoy leyendo periódicos digitales, hoy en día los leo digitales, para ver cómo titula para ver si en los periódicos de Europa, como ellos ya llevan mediodía cuando uno se está levantando, qué ha pasado en Europa en términos deportivos o qué es lo que yo más miro, también de orden público y temas de política internacional, que también me gusta leerlos. Entonces, eso no me lo pagan. A mí no me pagan por leer la prensa a las 5:30 de la mañana, y no me pagan por llamar a mis fuentes entre 7, 8, 9, 10 de la mañana, ir a un entrenamiento, ir al estadio a ver cómo entrenaron los muchachos de boxeo hoy, que están aquí en Medellín para unas peleas de una concentración que están haciendo de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero allá estuve viéndolos entrenar, tratando de mirar un poquito como la gestualidad, el porte, el físico y todo esto que es tan importante en los boxeadores. Y a mí tampoco me pagan después de las 4 de la tarde. Yo estoy al aire de 2 a 4 de la tarde en Blue Radio, pero yo a las 5 de la tarde o a las 6 todavía estoy metido en el tema de la noticia, porque el periodista trabaja y vive con la noticia. Yo no puedo hacer lo que hacen muchos ejecutivos o muchos ministros, que terminan su jornada a las 4 de la tarde, se van a descansar y se olvidan de todo hasta el otro día a las 9 de la mañana. El periodista está metido en el mundo de la noticia y por eso su trabajo es permanente, es vitalicio, es para siempre, así que nunca nos van a poder contratar por horas, porque si nos contratan por horas estaríamos en las horas de tiempo al aire, pero no haríamos todo lo otro que hace parte del oficio. Y es un trabajo para siempre, porque uno sale a vacaciones, uno sale a días de descanso y le hace falta estar enterado de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en el país. Entonces es un trabajo, como dicen ahora, 7x24. Hay que estar metido en el mundo de la noticia todo el tiempo. La pego a esta otra para darles entrada a ustedes. Si no hay datos, si no hay cifras, si no hay nombres, si no hay hechos, si no hay explicaciones, entonces ¿para qué el periodismo? El periodismo se hace con eso, con datos, con cifras, con nombres, con hechos, con explicaciones. Y hay que estar buscando todos los días cifras, datos, nombres, hechos, explicaciones. Cuando yo veo un informe periodístico que no tiene eso, pues no es un informe periodístico. Simplemente un texto de relleno o una nota de relleno que metieron en el noticiero porque le falta la rigurosidad del dato, de la información, de las cifras, que son las herramientas con las que construimos el oficio. Y cierro esta tanda con esta idea y ahí conversamos. La credibilidad del periodista es como la virginidad de la mujer o la del hombre, para que no me tilden ahí de machista. La credibilidad del periodista, cuando se pierde por primera vez, ya se perdió. Y con una diferencia básica. A la mujer le inventaron en la medicina una cosa que se llama la himenoplastia. A esto primero, a la credibilidad del periodista, no le han inventado cirugía. Cuando usted pierde la credibilidad ante un público, no la vuelve a recuperar. Ese es el único activo que usted tiene como periodista. Si a usted la gente le deja de creer, y además a uno le dejan de creer porque dice mentiras, porque los datos no son exactos, porque comete imprecisiones, porque dijo una barbaridad, una barrabasada, o porque está buscando likes en las redes y entonces empieza a decir en los medios cosas que pueden sonar absurdas, pero que usted cree que le pueden dar muchos likes. Ahí es donde uno pierde la credibilidad
y la pierde para toda la vida. Yo trato de mantener esto como un activo y que la gente que hoy me ve, me crea para que me siga creyendo unos años más. Y he tratado de hacer eso hace 31 años y trataré de hacerlo hasta el último día que haga periodismo. Pero uno no puede poner en juego su credibilidad con una noticia que no tiene confirmada, con una noticia que no ha sido verificada, que no ha sido consultada en una fuente, porque la velocidad de los medios a veces lleva a que te digan, bueno, voy a poner un ejemplo básico del periodismo, John Jaime, ya es un hecho la contratación de fulano de tal para Nacional, y yo digo, todavía no es oficial. Y mucha gente me dice, pero si todo el mundo ya lo sabe, y yo, pero yo no lo tengo oficial, porque no he hablado con una fuente del club que me lo ratifique, o porque no he visto el contrato que el tipo haya firmado. Yo prefiero ir atrás de la chiva, que otro lo diga, y que después a mí me toque explicarlo, prefiero explicar que decirlo primero, y no arriesgar mi credibilidad por estar diciendo cosas que no son. Como ya le ha pasado a muchos que leen un Twitter les pasó con algo de James y el Real Madrid alguna vez y era una cuenta fake y todos los periodistas salieron corriendo a decir una noticia que había aparecido en una cuenta fake del Real Madrid y no se dieron cuenta que era una cuenta falsa. Hay que verificar las fuentes, hay que verificar quién lo dice y hay que tratar de mantener la credibilidad por siempre. No sé si hay alguna intervención ahí o nos vamos con otra tandita de ideas. Sí, yo quería complementar algo. Dale, Mariana. Bueno, lo que estás mencionando sería considerado, o yo lo considero como un falso periodismo, porque si nos vamos a lo que es teórico, sabemos que tanto en radio, televisión o incluso también periódico, que de hecho es donde más se maneja, hay que tener en cuenta siempre las 6W. Y esto siempre se debe mencionar al principio porque si no, no hay noticia ni nada. Es que la gente a veces por la velocidad, en este caso de las redes sociales, o por la popularidad que dan las mismas, cometen errores de precisión periodística y simplemente se ponen a decir cosas que no son o a dar informaciones que no son reales. Hay que tener mucho cuidado y más ahora. No se trata de decirlo primero, se trata de decirlo bien y de poder explicarlo. Antes hubo una época en que, cuando no existían las redes sociales, cuando solo había medios masivos, pues usted lo tenía que decir de primero y eso le daba prestigio. Le da más prestigio decirlo bien que decirlo primero, porque ya cualquiera lo dice primero en una red. Hoy con esta que ya la mencionó Luis, desde que se perdió la calle, el periodismo se volvió mecánico. Hay muchos colegas que trabajan en un escritorio leyendo redes sociales y luego salen a un micrófono, a una pantalla o a un periódico a dar por hechos los hechos que leyeron en las redes sociales. No. O se dedican a llamar por teléfono y con la información de una fuente vía telefónica creen que ya cubrieron el hecho. No. Hay calle, hay que ir a los sitios, hay que caminarse el centro, hay que ir a los barrios, hay que meterse. En el caso mío, yo voy a la unidad deportiva, a los entrenamientos, a las competencias, a torneos muchas veces de juveniles, a tratar de entender el complejo mundo del deporte y tener después de qué hablar. Hay gente que no sale a la calle nunca y hacer periodismo en un escritorio debe ser muy aburridor y además debe ser impreciso. Si las preguntas no son preguntas, las respuestas no serán respuestas y obviamente el periodista no será periodista. Cuando quieran entender esta frase, a una rueda de prensa o simplemente escúchenla por televisión porque ahí la ponen toda. Los periodistas se volvieron, pues muchas veces, porque uno a veces cae en ese error. En el deporte es muy común escuchar que el periodista le hace un comentario al técnico, pero no le hace una pregunta, y el técnico queda como encartado porque dice, sí, en su pregunta-respuesta acaba de dar la respuesta, o en su comentario no veo pregunta, ¿no? La periodista está para hacer preguntas. Cuando uno hace preguntas, obtiene respuestas. A veces las preguntas incomodan, pero las preguntas hay que hacerlas. Pero cuando usted no hace preguntas, pues no está haciendo periodismo, está haciendo comentario, está haciendo opinión. Y eso lo puede hacer cualquier otro. Y cierro esta tandita con la pócima milagrosa o las pócimas milagrosas para ser un periodista decente. Libros, películas, radio.
Yo adquirí el vicio de escuchar radio todos los días desde que tenía 8 años de edad, cuando me regalaron el primer radio, y no lo he dejado. Yo todo el día pongo la radio, escucho al uno, escucho al otro. A veces me doy la oportunidad de escuchar a quienes nunca había escuchado y encuentro cosas muy interesantes. El cine, la radio, los libros, en la calle. Así uno puede ser un periodista decente. Si usted quita una de las 4, ya empieza a ser indecente y ahí empieza a dar ventaja frente a la competencia. No sé si alguno quiere aportar ahí. Seguimos con la otra tandita, ya estamos terminando porque realmente son 21 diapositivas, las otras son un complemento ahí anecdótico para contar una pequeña historia. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, tranquilo, ahora adelante. Yo comparto algo con lo que dice el profesor John Jaime, y es la parte de calle. El periodismo no se hace estando detrás del computador, no se hace esperando a que nos llegue la información. La información hay que salir a buscarla, y eso él tiene toda la razón. Tiene toda la razón, y eso es algo que yo creo que es necesario seguir como cuestionando, y seguir nosotros también desde la academia, desde nuestro ejercicio docente, a invitar mucho más a los trabajos prácticos. Creo que en algunas materias lo hemos logrado en el programa de comunicación social, pero sí considero que de pronto podemos seguir haciendo mucho más, que nuestros estudiantes lleven todo ese conocimiento a ejercicios prácticos, sobre todo que recuerden y que siempre tengan presente es que la información está, ¿cierto? Pero que hay que salir a buscarla. Uno mira, como dice el profesor John Jaime, en la parte de las transmisiones de ciclismo, en Santiago dando una terminología, Goga complementando, y los que no tenemos ni 5 de ideas sobre ese tipo de temas, debemos de esperar también como los comentarios o los análisis que hace John Jaime para complementar, digamos también como para nivelar un poquitico a toda la audiencia, porque hay que tener también claro que es que informamos no solamente para personas específicas, sino que la idea es que la información pueda ser complementaria y pueda ser importante para que todo el mundo la comprenda. Gracias, Luis. Ahí yo te agregaría una ideita. Sí, hay muchos recursos hoy en día para acceder a la información, pero también hay que saber utilizar esos recursos y no perderle el sentido al oficio, que es preguntar, indagar, averiguar, investigar, conseguir datos, información, nombres, historias, procesarlas en unos formatos, en unos géneros, en unos medios, y luego entregarlos para que la gente trate de entender un poquito más una situación de la cotidianidad humana. Voy con 3 ideas más. Definición de periodismo sencilla. Ay, se me fue una más. Redacte simple. Simple. Esto no es para gente que emperifolla los textos o que habla con palabras de un culto muy alto. Redacte simple. Escriba correctamente y rescate siempre el valor noticioso. ¿Qué es lo que hace a un hecho noticia? Hay unos valores noticiosos que le dan unas categorías que le permiten a uno escoger entre un hecho y otro, y a partir de esa valoración que se hace de los hechos, que ya ahí hay un trabajo intelectual, tratar de elaborarlo bien, porque una noticia mal contada, una historia mal elaborada, una noticia mal escrita, pues no va a lograr que la gente entienda. Voy con esta otra. Siempre hay una primera frase ideal y una última frase magistral. La tarea del periodista es buscarlas. Cuando uno enseña periodismo escrito, yo esta frase se la pongo a los alumnos y les digo, usted tiene que contar la historia, pero tiene que agarrar en su primera entrada, en lo que llamamos nosotros los periodistas el lead, las primeras líneas, el primer párrafo, tiene que ser contundente. Y la última frase tiene que ser magistral. Uno tiene que buscarlas. A veces no salen, pero los textos agarran por su entrada y por su salida. Y lo mismo los textos audiovisuales. No es casual que los programas de televisión arranquen con un plano genérico, una cámara que viaja para ubicar a la gente y para darle un poquito de espectáculo, o con un resumen del hecho, o con unos titulares que te muestran un abanico, o con una cámara que
te hace un recorrido aéreo de lo que viene a continuación. O sea, siempre hay en el lenguaje periodístico, desde la imagen o desde el audio, una primera frase que tiene que ser ideal y al final hay que despedir con algo que sea magistral para que la gente lo recuerde. En eso hay que trabajar en el periodismo nuestro porque estamos haciendo un periodismo muy plano y a veces nos olvidamos del enganche para entrar y del gancho para salir, como lo llaman algunos directores. Y esta otra que liga con la anterior, para que hablemos, no escriba sus historias queriendo cambiar el mundo, solo escríbalas bien. El periodista no, o sea, la gente cree haciendo periodismo que está concursando y que con cada noticia se va a ganar un premio. No, escriba las noticias bien, escriba las historias bien, haga su relato bien. Que si el mundo cambia por una historia, pues bienvenido sea, pero si el mundo entiende una historia, pues ya hay una ganancia que es la ganancia periodística, explicarle a la gente. Ya de ahí para allá, tratar de trascender, tratar de hacer periodismo para ganar premios, pues sí, algunos lo hacen, pero uno luego pregunta, y ganó premio y fue importante, le llegó a la gente, cambió una realidad, no, entonces pues tampoco es para premio. Creo que el periodismo no es para buscar premios ni para tratar de buscar la consagración, sino para tratar de explicar cosas ante la gente, que ha sido el mensaje que he traído. Por eso digo que en el periodismo cada línea es un momento de verdad. Cada línea, cada palabra, cada frase. Nosotros ahorita que tenemos transmisión de Olímpicos este año, vamos a tener transmisiones de 12 horas, 14 horas seguidas, donde uno está en 3 actividades, 3 eventos deportivos en la misma noche, y cada cosa que yo diga tiene que ser un momento de verdad. Así como el cirujano tiene su momento de verdad en el momento que está en cada línea y en cada momento en que estamos al aire. No podemos descuidarnos, no podemos desconcentrarnos, no podemos irnos, porque una cosa mal dicha, una frase mal elaborada puede dañar la historia, puede tirarse al traste con el trabajo de un gran equipo que está queriendo hacer una buena transmisión o hacer un buen espacio informativo o hacer un buen programa de televisión. Entonces cada línea se vuelve un momento de verdad, hay que estar atentos. Y esta la dije alguna vez, me han hecho críticas, pero quiero que la entiendan como analogía. La diferencia entre un periodista y un médico es que el galeno puede enterrar sus errores. No es despectiva frente a los médicos, como me dijeron alguna vez, pero es cierta. El médico se equivoca y su error se entierra. El periodista se equivoca y con el error lo entierran, porque hoy en día un error que uno comete al aire o en un texto, te lo replican y te lo sacan y te lo muestran y te eternizan con el error, no con la buena transmisión, no con la buena frase que utilizaste, sino que esperan el error para hacerte inmortal. Entonces, nosotros tenemos que entender que en el periodismo uno se expone por lo que dice o por lo que escribe. Entonces hay que exponerse bien y ser responsable con lo que se dice o con lo que se escribe. Ahí termino las ideas que traía para desarrollar. Lo otro que tengo es un agregadito, pero si alcanza el tiempo, porque veo que ya llevamos 1 hora y 8 minutos. Perdón, buenas noches. Mariana, espérate un segundito para que Luz Mari participe. Luz Mari es una estudiante que está en Bogotá. Luz Mari, dale, participa. Buenas noches. Yo quería añadir o complementar la idea que como periodistas, yo creo que nuestra función no es cambiar el mundo, pero que sí tenemos un rol importante y es transmitir el conocimiento de manera adecuada, porque así le damos herramientas a las personas para que sepan defenderse en su vida cotidiana. Y hasta para que puedan cambiar el mundo, Luz, pero que lo cambien ellos. Uno simplemente cuenta la historia, da los elementos de valoración, da las causas, los antecedentes, el contexto, las posibles consecuencias, y la gente con esa información muchas veces cambia el mundo, pero el periodista no puede estar pensando que con una investigación que hizo va a cambiar el mundo, no, va a aportar algo para que la sociedad sea mejor, que es en el fondo la esencia del oficio. Sí, es cierto. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz Mari, y Mariana quería aportar algo también que la vi conectada ahorita. Sí, yo quería comentar respecto a las diapositivas anteriores
que es muy importante lo que decían de manejar la entrada y también una buena salida, pero también es esencial manejar como un equilibrio en todo el texto, porque digamos que tiene muy buena entrada, pero si en la mitad ya se baja la calidad, se está perdiendo inmediatamente a un lector o a un televidente o a alguien que esté escuchando, porque ya no va a ser tan llamativo. O ya si llega una buena salida, se puede también pues ya recuperar la atención, pero no va a ser igual porque ya pues ya la atención se habrá perdido en cierto punto, no va a ser tan bueno. Tienes razón, Mariana. Cuando yo digo que necesito una buena entrada y una buena salida es porque doy por hecho que el contenido está bien elaborado. Entonces, cuando usted tiene un contenido muy bien elaborado, hágale una buena entrada y una buena salida, porque tú lo has dicho muy claro, si el contenido no es bueno, lo que pasa muchas veces ahora con el periodismo digital, que te venden una entrada tan atractiva que uno le da clic y abre el artículo y luego se da cuenta que el titular que te ofrecieron no corresponde a la realidad del contenido. ¿Qué hacen con eso? Uno se siente engañado, uno como lector se siente engañado, que lo hacen mucho los medios digitales por tratar de arrancar el like, que finalmente es de lo que ellos viven. Entonces te venden una entradilla o una titulación muy atractiva, pero realmente el contenido no obedece a lo que propone esa entradilla y uno se siente engañado, y finalmente la gente, cuando se empieza a sentir engañada, empieza a perder la credibilidad en el medio en el que siempre leía y se pasa para otro, porque para eso hay tantos en el digital. Buenas noches. Hola, Jessica. Bueno, pues con relación a todo lo anterior, quiero agradecer por este espacio. Nos da como un abrebocas a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro, y también es como agregar una de las principales cosas que debemos tener en nuestro mundo profesional es como la autenticidad, tener fuentes oficiales y tener datos claros, porque sí es verdad lo que agregabas al final, que si un periodista se equivoca, ya lo entierran con eso. Entonces tenemos que tener como muy claro lo que vamos a transmitir. Y en ese orden de ideas quiero que me des como un tip o algo, porque en realidad he querido hacer, marcar como la diferencia en redes sociales, mostrando lo que vivimos mucho en mi municipio, pero no lo hago porque me da como miedo poder expresar esas ideas por el tema de violencia, de que muchas veces uno como que se teme porque si de pronto expresa lo que sucede o quiere transmitir una información a la comunidad, entonces de pronto se puede ver afectado. Entonces, ¿qué recomendaría desde su experiencia en este campo para los que apenas estamos iniciando? Mira, Jessica, cuando uno siente la necesidad de contar algo que está pasando. John Jaime, Sí, qué pena que te interrumpa, pero es que vale la pena contar el contexto en la pregunta de Juliana, de Jessica Juliana. Ella está en Ituango y tú sabes toda la problemática social que se ha generado con la represa. Entonces a eso va precisamente el comentario que ella tiene para que tengas como ese contexto. Perfecto, Jessica. Mira, cuando uno siente la necesidad de contar una historia, ya está sintiendo una necesidad, ya está viviendo el periodismo, es decir, ahí aparece la vocación. Pero en los contextos complejos, uno tiene que cuidarse de la forma como cuenta la historia. A veces contar la historia cruda, real, directa, te puede generar unos riesgos que cada quien decide en qué momento asumirlos. Uno a veces asume ciertos riesgos en la vida profesional, pero también tiene que saber en qué momento de la vida quiere asumirlos. Entonces, ¿cuál es el consejo para situaciones difíciles? Trata de buscar las formas, por eso el periodismo es tan generoso, porque te entrega herramientas, crónicas, reportajes, entrevistas, testimoniales, documentales, y a veces uno echa mano de otras cosas, a veces uno termina escribiendo como un cuento. Para poner un ejemplo, lo vi en unos chicos de África con un problema que tenían minero, de una multinacional, y hay una historia larga ahí, y entonces ellos volvían cuentos, trataban de mostrar como si fuera literatura lo que era un hecho real,
y a partir de la literatura lograron que la gente leyera muchos cuentos, pero cuando leyeron los cuentos entendieron que había una realidad que se escondía en una comunidad y eso llevó a una transformación de la comunidad. No hay que pasar tan rápido a la literatura, pero si toca, si tú sientes la necesidad, pero sientes el miedo, tienes que buscar el equilibrio y encontrar las herramientas en el periodismo. Por eso, voy a poner un ejemplo que es pendejo, pero que ilustra mucho. Por eso muchas veces cuando hacemos notas de orden público, al personaje lo mostramos de espalda y es la fuente principal, pero lo mostramos de espalda para protegerle su identidad. Entonces viene la pregunta, cuando es el periodista el que se arriesga, ¿qué tan válido es suplantarle, cambiarle o mostrarle otra identidad para que proteja la suya? Si está en riesgo la vida, ya el tema empieza a ser complejo, pero hay recursos dentro del periodismo de los que uno puede echar mano. Muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Gracias a ti. Voy a contarles dos cositas. Como yo llamé en la conferencia el periodismo de vocación a profesión, ese es un ejercicio que hice alguna vez con algún amigo, con el tema de la autobiografía, que fue un tema que trabajamos primero en una maestría en educación, y a mí el tema me encarretó tanto que luego hice la maestría en literatura y me dediqué a hablar del tema autobiográfico, la historia de uno. Entonces, todo pasa por algo, pero lo que no pasa también es por algo. Este soy yo, si están viendo la presentación, cuando tenía 1 año de edad. Esta es la foto del año en Fotoestudios Garcés, que era el sitio donde le tomaban a uno la foto del año en la ciudad de Medellín. Y esta es mi foto en 1992, cuando por primera vez presenté en un noticiero de televisión, que era el Informativo de Antioquia. Si ustedes se fijan, esta pose era de presentador, esta también. Lo curioso es que este era el año cuando yo no tenía todavía conciencia de qué quería hacer cuando grande. Pero finalmente, y no es una exageración, todo pasa por algo. Esa foto algo tenía de fundacional. Y aquí hay otras imágenes, vamos a ver si me pasa, me pasé. Bueno, tenía otras imágenes, pero no las voy a mostrar porque no las arrastré, donde muestro que en mi historia de vida yo puedo demostrar fácilmente que a los 8, a los 14 y a los 16 años ya tenía la vocación de periodista, pero nadie me había ayudado a dar el salto, a dar el paso para entenderlo. Entonces, la invitación es a que revisen en su historia de vida todos. Debe haber alguna foto, algún recuerdo, alguna historia narrada, alguna vivencia de las que le cuentan a uno los papás y los abuelos, que te van a permitir entender si lo tuyo es vocacional, si surgió desde hace mucho tiempo, o si finalmente es un gusto que tienes ahora y entonces te metiste a estudiar periodismo porque hay un gusto, pero no una vocación. Si te gusta mucho el fútbol y crees que por eso vas a ser periodista deportivo, no, por eso podrías ser técnico de fútbol. Que te guste mucho el fútbol no es una garantía de que quieras ser periodista. Que te guste mucho leer fútbol, que te guste mucho escribir sobre fútbol, que te guste mucho hacer debates sobre fútbol, pero debates con estructura, no debates con camiseta, eso de pronto te permite entender que hay una vocación hacia el periodismo de fútbol. Si el gusto es por otros deportes, pues va a ser hacia el periodismo deportivo, y si el gusto es por otros campos, pues va a ser hacia esos campos de la comunicación. Eso era, muchachos, lo que traía como preparado. Nos extendimos ahí a 1:18. No sé, Luis, si hay algunas preguntas finales para ir cerrando la sesión. Estudiantes, ahora queda abierto el micrófono si de pronto tienen algún comentario final, alguna pregunta para John Jaime, y si no, daríamos por cerrada la exposición, porque ya de todas formas también se nos pasó del tiempo y nos da pena pues con John Jaime que mañana le toca nuevamente volver a madrugar para salir a la calle a seguir buscando noticias. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Profesores. O los invitados, los que no son estudiantes ni profesores y están bien. Una transmisión también pueden preguntar. De mi parte, yo sí quiero agradecer pues también al profesor John Jaime su participación en este espacio, en el cual pues también nos invita a nosotros como docentes y también a los estudiantes a validar también un poco y ser conscientes que es que la comunicación
tiene también muchas facetas, ¿cierto? Creo que también el profesor John Jaime nos da algunas pautas para ser un poco más prácticos y también para comprender que es que también en las organizaciones podemos hacer periodismo y que también estamos pues como en esa formación. Yo a nivel personal lo comento también a modo de anécdota, en el momento cuando uno visualizaba o yo proyectaba que deseaba ser comunicador social, uno veía en su momento las participaciones del profesor John Jaime en la presentación de deportes y uno decía, bueno, uno puede llegar a tener esa credibilidad en estos procesos de comunicación. Mirando también que uno, bueno, se puede proyectar en ese espacio, pero como dice él, unas cosas es también lo que nosotros nos proyectamos, pero otra cosa también es lo que la realidad nos va presentando, y es la realidad quizás en la que nos va permitiendo identificar realmente cómo queremos desarrollar nuestra profesión. Sí, cada quien, eso es muy importante, Luis, cada quien le busca la música que le quiere poner. Cuando yo empecé en periodismo, yo tenía claro que yo quería hacer periodismo en el área de deportes y que quería hablar de otros deportes porque yo vengo de otros deportes. Mis prácticas deportivas nunca fueron en el fútbol, fueron en el baloncesto, en el atletismo y en el voleibol. Entonces yo quería que de esos deportes se hablara y fui adaptando mi carrera y fui buscando en oportunidades para hablar de otros deportes y finalmente también hablo de fútbol, pero trato de hacer un periodismo enfocado hacia varias disciplinas deportivas, pero es el enfoque mío. Habrá otro que querrá enfocarse hacia la comunicación empresarial y habrá otro que querrá volverse director de cine, realizador de documentales, y eso es muy válido porque es otra oferta, otra posibilidad que la profesión tiene. Es un mundo amplio y complejo en el que uno le puede sacar gusto por varios lados. Así es, compañeros. Entonces yo creo que si no hay más preguntas, más intervenciones, terminaríamos con esta charla de cátedra abierta en la celebración de lo que es el Día del Periodista, una de las ramas que nosotros los comunicadores podemos trabajar y a la que, como decía Juliana, espero que muchos se dediquen porque de verdad que es una profesión bastante interesante. John Jaime Osorio, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado, estoy seguro, que has dejado unas muy buenas iniciativas, unos buenos comentarios, y estos chicos y estas chicas que están aquí conectadas desde diferentes partes se van a llevar muchas enseñanzas de la experiencia tuya. Me disculpa por haberme robado una de las ideas, pero sí, yo creo que nos conocemos tanto también, Jota, que ya creo que de ahí fue donde venía. La adelantaste, no, un saludo para todos, gracias por estar en este rato. Sé que a veces uno se va emocionando y quisiera como que interactuáramos más, pero por aquí quedó a la orden cualquier día. Ahí en la presentación estaban las redes, @John Jaime Osorio, el Skype es John Jaime Osorio, todas las redes es John Jaime Osorio con la H después de la J, para que sigamos interactuando cuando quieran y hablemos de estos temas o de otros. A usted entonces, profesor, muchísimas gracias en nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas, de nuestro decano Nilber Javier Mosquera, quien no nos pudo acompañar el día de hoy. Invitamos a nuestros estudiantes también a que entonces hagan también ese ejercicio de lectura, de análisis de medios, de mirar también cómo se mueven las redes sociales ahora en la celebración del Día del Periodista, en la cual van a encontrar también, además de muchos eventos académicos en sus ciudades a los cuales podrían asistir, estamos seguros que van a encontrar reflexiones muy importantes de profesionales también en esta área que nos invitarán a seguir formándonos mucho más en este espacio de las comunicaciones. A ustedes nuevamente pues, chao, ya me gracias. Desconecto y me voy a ver el partido de Colombia, que es a las 8:30 y ya es hora. Chao. Ok, profesor, muchísimas gracias y ya próximamente estaremos compartiendo las memorias de esta charla en nuestra